Ya que lo tenemos aquí, por supuesto, a Kachanowski, la pregunta es, a partir de un tuit que ahora seguramente vamos a mirar, la inflación del 4% y el gobierno canta victoria, dice que bajó 20 puntos la inflación con respecto al gobierno anterior. Buenas noches, Kachanowski. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, no, yo no digo que bajó 20 puntos. Digo... No, el gobierno dice. Sí. El gobierno dice, bajamos casi 20 puntos respecto al gobierno anterior. Mira, si puedo te muestro dos gráficos que siempre uso. Pues es que hay tres tipos de mentiras. La mentira lisillana, la mentira piadosa y las estadísticas. Vos con las estadísticas hacés lo que querés. Claro. Entonces yo te voy a mostrar, y yo te digo, el gobierno te muestra esto. Y te dice, mirá cómo estoy bajando la inflación. ¿Sí? Sí. Ahí sale. Sí, perfecto. Perfecto. Ahí en un primer plano. Ahora, bueno, primer dato, fíjense que son picos, ¿no? Y los picos son cada vez más altos. En algún momento esto va a dar la vuelta. Ahora, ellos te muestran, lo que te muestran es esto. Pero yo te voy a mostrar este otro. Que esta es la inflación mensual. Ah, ese es su tuit de hoy. Claro. ¿Qué tenés acá? Estabas en 1,5, en un escalón de 1,5, por ahí. Te fuiste en un escalón de 2 y pico y ahora estás en un escalón de 4. ¿Sí? Un escalón de 4, si se estaciona ahí, eso es elevado a la 12, te da un 60% anual, más o menos. Un 60%, sí. O sea, la inflación de este año que comenzó puede llegar a 60% anual. Lo incorpora Martín Tetaz, seguramente, que tiene para compartir información. Tal cual, Hugo, si vos mirás en realidad la velocidad, la inflación es la velocidad a la cual van los precios. La velocidad a la cual me estoy tratando de abrochar el botón y la inflación es la velocidad a la cual van los precios. Mucha información dura. Cuando vos tomás la velocidad, la podés tomar anual, la podés tomar mensual, la podés tomar en 10 años, la velocidad que vos quieras, la variable que vos quieras. En este momento los precios están corriendo al 4,9% en la inflación núcleo, la que no controla el gobierno, la que no tiene que ver con precios regulados, al 4,9% mensual. Eso te da arriba de 60%, te da 63% anual. Esa es la velocidad a la cual corren los precios ahora. El gobierno lo que dice es, pero mirá que en el promedio de los últimos 12 meses, es como cuando vos llegás al radar, te sacan la multa porque venís a 160 y vos le decís, no, pero salí de La Plata a las 8 de la mañana, en realidad en el promedio vengo a 100 kilómetros por hora. Mirá, el promedio de los últimos 12 meses, sí, en total da 36% anual la inflación. ¿Y es más baja de la del año pasado? Sí, es más baja de la del año pasado. Pero la velocidad mensual, como mostraba recién Roberto, a la cual van los precios, y particularmente aquellos precios que no controla el gobierno, la inflación núcleo, está en niveles más cercanos al 60% en estos momentos, y eso nos obliga no a mirar para atrás, a ver si al gobierno hay que felicitarlo o preocuparse, sino a mirar hacia adelante. Es inviable la Argentina si no logramos bajar este ritmo de inflación en los próximos meses. ¿Roberto? Agrego esto, a ver, da 4% o la núcleo, bueno, pero ahí también tenemos un problema, que están los precios congelados. Porque yo desagregué, esto es para Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque no te lo dan para el Nacional, no sé si vos lo viste, pero, por ejemplo, vos mirás, en alimentos... Muestre la planilla. No, pero es una planilla larga, así que no se va a ver nada. Bueno, entonces es muy larga. Alimentos y bebidas, 38%. Claro, pero carnes y derivados te aumentaron el 57%, redondeo. Frutas 64%, verduras 58%. Claro, los que no controla el gobierno están más cerca de 60% y los que controla el gobierno están más abajo. Pero, a ver, para uno que no entiende, perdón, para un ciudadano común o para un periodista que no hace economía, ¿hay que creerle al gobierno que mejoró la inflación según los datos duros? ¿O en verdad por la recesión y la cuarentena la inflación está, como dicen ustedes, disparada y fuera de cierto control? No, te lo redondeo. Sí. A ver si coincide conmigo. A ver. Ojo, porque acá todavía no di los datos, por ejemplo, de las tarifas de los servicios públicos. O vos tenés, dentro de alimentos y bebidas, los que no están controlados que se te dispararon. Y después tenés los precios cuidados que te da 20 y pico, cosas por el estilo. Pero después te vas, por ejemplo, a electricidad, te aumenta el 1% anual. Entonces, ¿vos te pensás que en la Argentina vas a tener electricidad con un aumento de las tarifas del 1%? O, no sé, tengo otros rubros por acá. Yo, por ejemplo, agarrás, salud te aumentó 24% porque las prepagas aumentaron el 10%. Entonces, eso en el promedio es cierto, te va a dar
34. Por eso yo miraba lo que los economistas llamamos la inflación núcleo. Claro. Hugo, ¿qué es la inflación núcleo? Sí. Bueno, los precios que no controla el gobierno, los que no están fijados por el gobierno, los que se fijan libremente en la carnicería, en la verdulería, en el día a día de cada vecino. Esos precios hoy corren al 60%. Es más, 4,9% dio la inflación en ese rubro en el último mes y eso es arriba del 60%, es 63% anualizado. Si querés tomar el trimestre, ponele que diciembre fue mucha mala suerte, ajustaron algunos precios, el efecto de la Navidad, lo que quieras. Sí. O tomás el trimestre, octubre, noviembre, diciembre, mucha aceleración de precios en todo el trimestre. Te da un promedio de inflación, la medida por el gobierno, 53%. Y la núcleo, la que no controla el gobierno, 61%. O sea que tenemos un problema de precios que corren muy alto en un contexto donde el gobierno desacopló las jubilaciones de la inflación. O sea que lo que está, si sigue la inflación a este ritmo, están matando a las jubilaciones, las están haciendo puré. Ayer se conoció el dato del índice de salarios del mes de noviembre, creció 1,3 los salarios y 3,2 la inflación, o sea, están haciendo pelota los salarios también. Entonces, o van a reconocer paritarias al ritmo del 50% y va toda la nominalidad más cerca del 50-60% el año que viene, o el escenario es inflación altísima con salarios y jubilaciones por abajo haciendo los purés, o sea, mucho ajuste para salarios y mucho ajuste para jubilaciones en un año electoral. Esto es lo complejo. Por eso, Hugo, con esto te cierro, sí. Por eso vamos a ver cada vez más en la tapa de los diarios las medidas heterodoxas del gobierno, esta idea de te suspendo las exportaciones del maíz, después tengo que dar marcha atrás, pero entonces trato de ir por un acuerdo de precios con la gente de la carne, entonces después tengo que dar marcha atrás, después congelo, suspendo la posibilidad de que exportes otro tipo de producto, congelo las tarifas, te iba a dar la inflación, pero mejor te doy menos y no te la doy en el primer trimestre como te las iba a dar, te la doy en el segundo trimestre, y los servicios de telefonía celular, cable, internet, etcétera, que te iba a dar un 15% de aumento, te doy 5% y la prepaga, que recién lo comentó. Bueno, que hoy se anuncian, que parece que se van a renovar, los ATP, de nuevo medidas desde el Estado, ¿no, Kachanowski? Digo, esta intervención, ¿es una solución al problema de fondo económico o no? No, eso no es la solución. La solución al problema económico, la solución de fondo es tener inversiones, puestos de trabajo y que la gente viva de su sueldo, no que le está repartiendo y revoleando IFES y demás. De todas maneras, cuando vos mirás, por ejemplo, las tarjetas alimentarias, sí. Este año van a gastar más o menos unos 100.000 millones de pesos, aproximadamente 90.000 a 100.000 millones de pesos, dispararon la cantidad de ahí. Después tenés las IFE, después tenés las ATP, más todos los otros planes. Te puedo asegurar que no hay. O sea que plata. Es un programa, perdón, a ver si es un programa económico en base a asistencialismos permanentes, digo, de renovación. Ni siquiera es un programa. Y de control de precios y de ese tipo de manejo. No, ni siquiera es un programa económico, es repartir, no atraer inversiones, doy plata, pero como no tengo plata, imprimo. Sí, imprimo moneda, emito moneda. Eso fue lo que se agotó, lo que aparentemente está mostrando la inflación de estos últimos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, tan caliente, tan alta, es que ese modelo se agotó. Ese modelo exigió imprimir 2 billones, con B larga, con 12 ceros, 2 billones de pesos durante este año, y lo que queda claro es que ya eso no se va a poder hacer. No se va a poder hacer porque revienta el dólar, no se va a poder hacer porque también empiezan a reventar los precios. Es decir, siempre que hay un proceso de emisión que no tiene respaldo y que es excesivo y que la gente no la quiere, termina reventando primero en el tipo de cambio, primero en el dólar, que es la variable, el sector financiero donde primero van los pesos que sobran, pero después terminan explotando el resto de los precios, y esa es la etapa que estamos viendo ahora. Entonces no hay más margen, esto es una luz roja en el semáforo para el gobierno que le dice no hay más margen de emisión para el año que viene, con lo cual lo quiero ver al IFE, lo quiero ver al ATP, más bien veo un gobierno tratando de no cerrar. El gobierno va a tener que hacer lo imposible por no cerrar porque realmente no puede pagar una cuarentena como la que tuvo durante este año. Cuando decís no cerrar, es medidas de restricción. No puede, no tiene forma. No puede hacerlo, no lo puede pagar, no lo puede financiar. Te da un dato. Sí, te escuchamos. De los ingresos tributarios que tuvo el Tesoro a lo largo de este año, ¿sí? De esos ingresos, tenía 100 de ingresos tributarios, sí. Como no le alcanzaba, 50 pesos eran emisión de moneda. Más o menos 47, 48%, depende del mes, pero cuando tú vas al promedio anual te da 47%, 50%. O sea que se financiaba con 100 pesos de impuesto y 50 de emisión. Pero ahí el problema no está todo. No está toda la... El grueso del financiamiento del gobierno es con deuda del Banco Central. Claro. ¿Y eso qué significa? Y eso es una bomba de tiempo que no la puede pagar el Banco Central. El Banco Central le debe a los bancos, y los bancos le deben a los depositantes, obviamente,
El Banco Central le debe a los bancos 2,7 billones de pesos. 2,6, 2,7. ¿Esto cuánto es? Es más que toda la plata en circulación para el común de la gente, ¿sí? Ahora, si la gente ve que el dólar se llega a mover, sí, va a ir al banco a retirar la plata y el banco se va a dar vuelta y le va a decir al Banco Central, mira, lo tengo Martín en la ventanilla, dame los pesos porque tomá la LELIQ, dame los pesos. Y el Banco Central no tiene con qué pagar, porque no genera ingreso. Un Banco Central no vende tarjetas de crédito, no vende préstamos personales, no vende nada. ¿Cuál es el ingreso del Banco Central? Solamente lo que tiene de renta por las reservas que coloca, que están en el... Dicho en otras palabras, está mucho más vulnerable la economía a una corrida contra el sistema financiero. Por eso no va a haber problema, no va a haber problema en que los pesos están, no hay ningún problema, se los van a devolver a la gente, pero eso aceleraría muchísimo la inflación. Digo, pero el dólar no se mueve, está hace un tiempo bastante... El dólar no se mueve, depende de cuánto, de qué suma hagas, Claro. El dólar Por eso el problema de la exportación. El dólar a principio de año salía 78 y hoy vale 106, aumentó 110%. Claro. O sea que sí se mueve más, se mueve incluso el doble o el triple de lo que se movió la inflación que mide el gobierno este año. O sea el dólar se movió un montón. Sí, está bien, en el último mes me decís vos no se mueve, está bien, porque el dólar tal vez no se mueve todos los meses lo mismo, algunos meses pega un salto, después se calma un mes siguiente, pero cuando uno levanta el zoom y mira el último año, el dólar es una de las cosas que más aumentó en Argentina, insisto, a principio de año el dólar paralelo, el blue salía 78, hoy el dólar paralelo sale 160, entonces evidentemente aumentó más del 100%. Eso es lo que mira la gente, el paralelo. Claro. Y por eso están tan desesperados de pisarlo como sea. Porque si se le llega a ir, claro, ahí tenés el problema, la gente le dice, no, pará, saco la plata del banco y compro dólares. Pero el oficial también se mueve, ¿o no? ¿Cómo? Se está moviendo el oficial. Sí, pero el oficial se mueve más o menos con el ritmo de la inflación aproximadamente. Correcto. No está perdiendo El oficial es uno de los diques de contención que tiene el gobierno. El gobierno emite, como contábamos recién, más de una base monetaria prácticamente. Entonces, la inflación, uno piensa que si fuera por la emisión tendría que ser 100%, pero el gobierno le pone una serie de diques. Uno son los precios máximos, otros son los precios controlados de las tarifas. Un tercer dique es el dólar oficial, que corre poco. Entonces, como que corre poco, menos de lo que aumentaron los pesos en la economía, todo el mundo quiere ese dólar oficial y el gobierno tuvo que poner cepo. Entonces, corre poco porque el gobierno no te deja comprar. Corre 41% porque ahora igual está corriendo más rápido. En el último, uno de los problemas es que toda la nominalidad de la economía se aceleró. En el último trimestre también se aceleró la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. Claro. Corre al 55% en la velocidad en el último mes. Entonces guarda porque está toda la economía, toda la nominalidad de la economía acelerada, pero el tipo de cambio oficial de alguna manera es un dique que el gobierno ha tenido y que ha explicado que explotaron las importaciones, que explotó la compra de dólares de los $200 que se podían comprar, etcétera. Eso quería ir. Recordemos que la gente no puede comprar dólares. La mayoría de la gente que tiene alguna conexión con el Estado te pone 1000 leyendas, pero vos no podés comprar dólares. Claro. Ahora, ¿por qué el gobierno celebra Kachanowski hoy? Porque de algún modo, desde algunos medios, bueno, por supuesto algunos muy oficialistas, celebraron esto y dijeron que bajaron la inflación, cuando en verdad parece pues de nuevo, ellos toman la inflación anualizada. Yo recuerdo esto, cualquiera que haya vivido la época del peronismo del 73, recordará a José Belgelman, ministro de Economía, la inflación cero, y le duró. La inflación fue cero. Le duró 1 año y medio, 2 años, cosas por el estilo. Pero después vino el Rodrigazo. O sea, vos un tiempo vos podés disimular las cosas un tiempo. El problema es que después cuando tenés que pagar los costos, esto es como un resorte, vos lo vas apretando, cuanto más lo apretás, cuando soltás, solta muchísimo más. Y acá estás haciendo eso, estás aguantando todo, controlando las tarifas, los precios, etcétera. Ahora, ojo que te puede dar el número del 34. De todas maneras... Pero volvemos al gráfico, perdóname. Sí. Volvemos a este otro gráfico. ¿Sí? Esto viene del 2002 para acá, es la inflación anual. Claro. Vos lo vas bajando, pero después se te dispara. Lo bajás, se te dispara, y así. Y esto te va a pegar la curva en algún momento. Y cuando pegue la curva la va a pegar con ganas. El gobierno puede sostener el discurso, el relato, lo que fuere durante un tiempo, pero no hay quienes lo asesoran y dicen, mirá que la cosa no está bien, Martín. Digo, me imagino que el gobierno es perfectamente, Hugo, esto es, el gobierno hace una pantomima, trata de celebrar, es como
Es como el gordo de Cuestión de Peso que entró con 200 kilos en el certamen. Claro, con la metáfora. entró con 200 kilos en el certamen. A mitad de año pesaba 150 kilos, había bajado 50. Sube 30 kilos en los últimos meses y sin embargo te festeja en diciembre que bajó 20 kilos en punta a punta. ¿Te referís al rebote que puede haber? Porque incluso... No, que puede haber, no, que hubo. Que hubo. Entonces la inflación se desaceleró hasta el mes de mayo, junio y después se aceleró dramáticamente. No, en me los refiero al últimos 6 meses. crecimiento que se espera que exista este año, pero que de ningún modo compensa el decrecimiento. Te insisto, el crecimiento ya existió en los últimos 3 meses del año. Estamos hablando sobre el dato concreto de la inflación de diciembre, no sobre un pronóstico de las consultoras que dicen que la inflación se va a acelerar. Eso es cierto que hubo un pronóstico de muchos economistas que dijimos, miren, estos pesos que sobran se van a ir primero al dólar y después a los precios. Lo dijimos creo que casi todos los economistas que más o menos sabemos sumar 2 más 2. Sí. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ese es el dato de lo que pasó. Eso ya es historia antigua. La inflación de los últimos 3 meses del año corre en Argentina arriba del 60% anual cuando mirá la inflación que no controla el gobierno. Ese es el dato de la realidad. Sí. La discusión es si los precios van a seguir corriendo a la misma velocidad el resto del año y vamos a tener el año que viene 60% de inflación o si el gobierno le encuentra la forma de frenar la inflación en los próximos meses. Y ahí la clave es que no tenga que cerrar la economía. Si el gobierno tiene que cerrar la economía y se ve obligado a emitir de vuelta para pagar IFE, para pagar ATP, bueno, la verdad que va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado para el gobierno sostener la inflación. Una pregunta Sí, para Federico, ambos. claro. Porque me parece que estamos partiendo del supuesto que el gobierno quiere arreglar la economía. Y yo no estoy seguro de que el gobierno quiera arreglar la economía. Yo lo que creo es que el gobierno quiere llegar a las elecciones de modo tal de ganarlas, a cualquier precio y a cualquier costo. O sea, y a veces para ganar las elecciones tenés que, bueno, por lo menos los peronistas nunca tuvieron ningún prurito en destruir la economía. Yo no sé si ese es el panorama, ¿cachai? Yo coincido, mirá, hay una diputada Vallejos que hizo una declaración insólita. Sí, ayer la comentamos, ¿no? Que en realidad, Podemos, pero- perdón, porque lo queremos escuchar con atención, tenemos mucho tiempo para hablar, Kachanowski. Está Jorge Macri conectado, le queremos pedir la opinión, pero queremos escuchar la declaración de Fernanda Vallejos porque de algún modo nos instala en un tema sobre lo que decía recién Federico. A ver si lo saludamos a Jorge Macri, está... Primero escuchamos a Fernanda Vallejos. Porque Argentina tiene una desgracia, ¿no? A veces se piensa que es una bendición, que en algún punto lo es, porque en situaciones de crisis como la que hoy vivimos, donde el comercio internacional se desploma, bueno, mal que bien, la demanda por alimentos siempre se mantiene, porque obviamente es lo último que cualquier sociedad en cualquier país del mundo abandona, lo último que dejas es de comer, y entonces siempre hay demanda por los productos que la Argentina le vende al resto del mundo. Pero la maldición de todo eso es que los precios de los productos también indispensables que tenemos que consumir los argentinos, como son los alimentos, terminan muy tensionados por la dinámica de lo que ocurre en el comercio internacional de esos bienes. Bueno, yo creo que allí hay una serie de medidas a adoptar que tiendan a desacoplar la evolución de los precios internacionales con la de los precios domésticos, porque la de los precios domésticos tiene que regirse por la capacidad de compra que tienen los argentinos. Y está Jorge Macri en línea, y Jorge Macri tiene una mirada política, por eso lo saludamos y le preguntamos su opinión sobre las declaraciones de Vallejos. Macri, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Y una catástrofe, la verdad. Que alguien que vea la realidad de esa manera no entiende nada. La verdad es que si hay algo que la Argentina tiene como gran oportunidad es la bendición de poder producir alimentos que son exportables. Dios quiera que además podamos agregarle más valor para que tengan todavía más valor agregado local y que el mercado, aunque el mundo esté mal y esté complicado, siga demandando alimentos. Esta es como la gran oportunidad que tenemos. Atentar contra la gran oportunidad que tenemos es gravísimo, pero no es una sorpresa en el caso de Vallejo, porque es la misma diputada que planteó la necesidad de que el Estado se quede con las acciones de las empresas a las que asistía en el medio de esta crisis. O sea, evidentemente es alguien que no comprende el mercado, no lo quiere comprender, que no respeta la propiedad privada y que no entiende algo que para mí, voy a simplificar mucho, algo que los dos economistas, tanto Roberto como Martín, planteaban con mucho sustento. Hace tiempo que en la Argentina la torta que tenemos en la mesa es la misma, pero cada vez nos sentamos más a comer en esa mesa.
Por lo tanto, la porción es cada vez más pequeña. Si el país no vuelve a crecer, solo vamos a distribuir pobreza. Y el problema que tiene la Argentina desde hace muchos años es que no hay crecimiento de generación de empleo y de inversión en el sector privado. Y esto es un problema endémico que tiene que ver con problemas económicos, pero sobre todo, digamos, con la falta de confianza. Y no hablo de confianza de los grupos económicos internacionales. El argentino, se dice, ustedes lo saben mejor que yo, que hay un PBI bajo el colchón, guardado. El argentino no está confiando. Yo me reúno por semana con 2, 3 pequeños comerciantes, empresarios, emprendedores. Ellos lo que me preguntan es, tengo algunos dólares guardados, ¿qué hago? ¿Los invierto? ¿Compro un horno más? ¿Espero? O sea, la incertidumbre hace que no haya crecimiento. Antes de meterme en lo económico, porque claro, hay que disfrutar a Kachanowski y a Martín Tetaz para analizar el dato de hoy de la inflación, le quiero preguntar sobre lo político. ¿Cuántas Fernandas Vallejos o cuántos discursos similar al de Vallejos hay en el actual gobierno, Macri? Mucho. Hay un sector muy grande del kirchnerismo que cree en no respetar la propiedad privada. Por eso hay fuertes voces a favor de la usurpación, del derecho de, en función de mi necesidad, no respeto la ley y tomo lo que es del otro. Muchos, desgraciadamente, y los conozco, he sido diputado en Provincia de Buenos Aires y he visto un mecanismo de expropiación sostenido, manifiesto, organizado. Evidentemente hay mucha gente que piensa como ella. Creo que no representa a la mayoría de la Argentina, pero tienen hoy un peso en el pensamiento del gobierno muy grande. Kachanowski. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Mi intendente. Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Mi vecino. Exacto. Mira, a ver, yo lo pondría de esta forma. Supongamos que no tenemos la maldición de producir y exportar alimentos. ¿Qué tendría que hacer Argentina? Importar alimentos. Peor. Claro. Ahora, ¿a qué precio piensa Vallejo que le van a vender los alimentos en el exterior? ¿Se lo vas a pagar en pesos, Vallejo? Vos te pensás que van a decir, a ver, ¿cuánto ganan en la Argentina? Porque en realidad el problema es que pulverizaron el salario real de la gente. No es que los alimentos sean caros, es que los salarios son una miseria porque el populismo hizo que le licuaran el salario a la gente, a los jubilados, etcétera. Entonces, en el país que puede dar alimentos para la gente que está adentro y exportar, entonces se les ocurre que exportar alimentos es una maldición. Pero además, ni siquiera miró los datos. No sé si tengo un segundo más. Sí, claro que sí. Mira, ¿sabes cuál es el principal rubro de exportación de Argentina? Por complejo de exportación, sojero. Claro. ¿Cuánto consume? No sé, el que consume milanesa de soja, por ahí se puede preocupar. El segundo es industria automotriz, 11% del total, sojero 26%. O sea, ahí tenés el 37%. Te lo hago rápido. Recién en el 5.º lugar tenés carne, vacuna, con el 6,2% de participación en el total de las exportaciones, y trigo en el 7.º lugar con 4,4%. Claro, usted dice que lo internacional no afecta tanto lo interno, sino que el problema es que habla sin mirar los números encima. Habla sin saber. Claro. A ver, si fuese alumna mía, la bocho al 2050. No puede decir lo que dijo. No, pero hay un discurso, Kachanowski, por eso le preguntaba a Macri y lo incorpora Martín también. Hay un discurso que me parece que apunta hacia eso. Ayer charlábamos en lo económico, que en el fondo es como una mirada hacia la política agroexportadora con cierto desdén, no sé, pero hay una mirada, no sé, Martín, ¿qué decís? Te sumo dos datos más ahí. El primero es que Fernanda Vallejo no es una diputada más del Frente para la Victoria. Fernanda es una de las personas de máxima confianza de Cristina Fernández y una de las principales asesoras de Cristina Fernández en materia económica. No por nada la eligió a Fernanda como número 1 para encabezar la lista de diputado nacional de la provincia de Buenos Aires hace un par de años atrás. Es decir, que cuando está hablando Fernanda, luego eso se traduce en políticas públicas concretas que van a intentar llevar a cabo de la mano de Cristina. Ya lo dijo, lo dijo primero Cristina Fernández en La Plata, esto mismo que dijo Fernanda Vallejos ayer. Lo dijo Cristina Fernández el 18 de diciembre en La Plata, dijo tenemos que ir a controlar los precios de los alimentos, lo dijo expresamente, medidas que muchos consideran antipáticas, dijo, estoy usando las mismas palabras de ella, a esto se refería, ahora lo pone explícitamente Fernanda Vallejos sobre la mesa y es lo que van a intentar. El segundo dato que te doy es que lo que le falta a ese razonamiento de Fernanda
es que cuando vos tenés menos exportaciones, necesitas un dólar más caro, te queda un dólar más caro en Argentina. Y cuando el dólar es caro en Argentina, los salarios reales son muy bajos. Hay una relación matemática entre esas dos variables. Mucha gente que por ahí no tiene formación en economía se le puede escapar, pero yo me veo obligado a poner los puntos sobre las IES. Cuando vos exportás poco, la consecuencia son salarios reales más bajos para toda la población de tu país. Y eso es lo que finalmente genera pobreza en Argentina. Jorge Macri, ¿y hay espacio para más restricciones en lo económico para volver atrás con una suerte de cuarentena frente a una segunda ola o no? Definitivamente no. Primero, déjame que agarre el fin del tema anterior en una demostración clara. Durante el gobierno de Mauricio Macri logramos llegar de nuevo a ser sustentables en función de combustible. Hoy, de nuevo, el gobierno está, digo, esto para hablar de lo que sería la catástrofe de tener que importar alimentos. Hoy estamos teniendo que volver a importar gas probablemente. En Bahía Blanca se están preparando para recibir buques gasíferos y efectivamente ese combustible que dejamos de producir, que dejamos de tener una balanza positiva, lo tenemos que volver a importar y lo vamos a pagar en dólares contantes y sonantes. Segundo dato también para mirar esta realidad económica. Ayer hubo una noticia muy interesante, ¿no? Mercado Libre vale 47 veces YPF. Ahí hay dos fenómenos. El éxito, sin duda, de Mercado Libre, del emprendedor, del privado que puede generar valor, etc. Que se tiene que ir además, Macri, ¿no? Sí, claro, que se lo expulsa, pero además lo que digo es, también hay otro dato ahí oculto, que sería la pregunta al revés, como la hizo Roberto antes respecto de la comida, es ¿qué hicimos para que YPF valga 47 veces menos que Mercado Libre? No es solo el éxito de Mercado Libre, es el fracaso de la política respecto de YPF. Entonces, me parece que hay muchas cosas. ¿Hay lugar para más restricciones? Definitivamente no. Sobre todo no, porque me parece que es muy malo que un gobierno decida restringir de nuevo a los que se portaron bien. El pico de la pandemia no se produjo en función de la apertura del comercio, del gastronómico. De hecho, cuando se abrió todo el comercio y la gastronomía, fue el momento del menor nivel de contagio, fines de noviembre, principios de diciembre. Esa gente trabaja formalmente, es cuidadosa, protege a sus trabajadores y al cliente que viene. Lo que pasa es que lo que ganó es lo ilegal y lo informal, desde el velorio de Maradona, el no controlar las fiestas ilegales, plantear el debate de el aborto sabiendo que iba a haber movilizaciones en un momento de riesgo epidemiológico, permitir los festejos o mirar para otro lado de las distintas hinchadas. Entonces, ¿qué hacen? Igual que con los impuestos. Con los impuestos se le cae siempre al que existe, al que está a la luz. Bueno, acá lo mismo. No logran controlar lo informal y lo ilegal y entonces le caen al comercio formal, al que trabaja, al que genera empleo. Sin el que trabaja y el que genera empleo desde lo privado, este país no tiene porvenir. Si no empezamos a proteger la fuente de empleo, la capacidad de traer más recursos a la mesa, tenemos un problema grave. Ahora, creo que hay sectores en el kirchnerismo que creen en serio que emitir papelitos es lo mismo que generar trabajo y desarrollo. Claro, ahora voy a incorporar a Conrado Stoll por un lado, porque es cierto lo que usted dice, Macri, los contagios superando los 13.000 por día están ocurriendo ahora con distanciamiento, no con aislamiento. Es decir, que evidentemente esa medida no ha sido muy útil ni que hablar a nivel económico. Le hago la pregunta a Conrado Stoll y le dejo también la pregunta a Federico Andajasi. Conrado, ¿por qué se multiplicaron y cuál es el escenario de la vacunación que estamos viviendo ahora, bueno, en pleno crecimiento de contagios? Buenas noches y gracias por el contacto. ¿Qué tal, Hugo? Y buenas noches a todos, son varios ahí, los saludo. Y esto es una carrera entre diseminación de virus y la posibilidad de vacunar personas. Y vacunación sabemos que es algo muy lento y complejo. Solamente va a haber un Israel que ya ha vacunado 25% de la población y va a tener vacunado a todos los israelíes para marzo. Todo lo demás ha sido complejísimo. Miren Estados Unidos, que dijo 20 millones de vacunados para el 31 de diciembre y solo tenían 3 millones. Y en estos días la preocupación es tal que han decidido vacunar personal de la salud, geriátricos y mayores de 65 años, porque si sigue diseminando el virus
porque tuvieron un récord de muertes con 4.400 en un solo día. Sigue aumentando. Y esto por las mutaciones. Y encerrarse no ayuda, no necesariamente ayuda. Irlanda acaba de salir de 6 semanas de encierro y tienen la frecuencia de contagio más alta del planeta en este momento. En el otro extremo, en China, en un casamiento, un par de cientos de infectados y acaban de encerrar a 22 millones de personas. Entonces, como ves, es muy complejo, Hugo, esto. Sí. La diseminación ocurre, no fue solo Navidad, termino, pero la gente no tiene la culpa, no lo entiende bien, es complicado. En muchos lugares, Hugo, la gente va en el sistema público, dice que no huele un chico, no le hacen el test, le dicen que está infectado y a todos los contactos que se deben dar por infectados. Se hace muy complicado el que tengan los 10 días de aislamiento, el que no estén volviendo a su casa de la costa o donde hayan ido en un ómnibus, en un auto o en un avión contagiando a otros. Entonces, lo que hay que cuidar es la diseminación, porque vacuna en escala no se puede ver en el corto plazo. ¿Federico? Sí, doctor, ¿cómo le va? Usted sabe, de hecho lo dijo al pasar, que hay 2 cepas nuevas que se conocieron en Estados Unidos, una de ellas que se la llamó la cepa Columbus, que bueno, tendrían particularidades propias en relación al coronavirus que se conocía. Y bueno, la preocupación de la gente es si la vacuna sigue siendo eficaz frente a estas nuevas cepas, si digamos todavía se puede saber esto, y cuáles son los peligros, digamos, de que los contagios sean mayores a propósito justamente de estas cepas que están apareciendo ahora. 2 cepas, y está bien el nombre, Federico, Columbus por Ohio. En Ohio las encontraron porque en Estados Unidos, no en tan gran escala, pero en Reino Unido seguro, secuencian el genoma de los virus de una gran proporción de los infectados. Entonces así es como descubren si es nuevo. En los países que no secuenciamos gran cantidad, no nos enteramos si llega esa nueva variante. Ahora el punto es Federico, y para que sea claro, para que la gente lo entienda. La variante tiene mutaciones. La variante famosa inglesa y probablemente estas de Ohio en Estados Unidos tienen una mutación 501 que aumenta el contagio. Obvio que si vos aumentás mucho el contagio, aumentás la muerte. Más contagiados, más muerte. Y la aumenta significativamente, no es el 70% que decían, probablemente esté alrededor del 50%. La que preocupa es la que llegó a Japón desde Brasil, que es otra variante con otro nombre, no confundamos a todo el mundo, pero que tiene una mutación que se llama 484, que esa sí puede responder menos a la vacuna. Por eso en Japón están cerrando todas las prefecturas en este momento. Correcto. Ahora, sí, la mayoría de las mutaciones detectadas en estas variaciones siguen respondiendo a las vacunas que hay. Y acuérdense que Johnson & Johnson en las próximas 2 semanas, esto es una buena noticia, va a dar resultados positivos de su estudio. Es una vacuna de una sola inyección y que se transporta en heladera común. Cosas muy buenas. La producción limitada. Pero de vuelta, la mayor parte de las mutaciones siguen respondiendo a las vacunas, y si alguna no respondiera, cambiar una vacuna no es tan complejo como hacer una vacuna de cero. Ahora volvemos a las vacunas y a la situación con usted, doctor, pero le quiero preguntar a Jorge Macri cómo está la situación en Vicente López y qué va a hacer usted frente a posibles restricciones que puedan surgir en los próximos días, Macri. A ver, claramente la cantidad de casos han aumentado, el sistema sanitario no está cómodo, está lejos de estar colapsado, estamos en alrededor de un 50% de utilización de camas, mucha disponibilidad de respiradores. Lo que pasa es que la manera en la que se administran los datos, y esto el doctor seguramente lo puede explicar hasta mejor que yo, no permite hacer un seguimiento sanitario de contagio profundo. ¿Por qué? Porque los datos de la manera que se reflejan en función al domicilio. Esto quiere decir, puede haber muchos contagiados en este momento que figuran como contagios en Vicente López, pero que están por ahí en la costa, en el sur, en otra parte del mundo, y se cargan por domicilio y DNI como si estuvieran contagiados. Con lo cual, digo que el sistema sanitario de Vicente López no esté colapsado, puede hablar de 2 cosas: de contagios que requieren menos hospitalización, o del hecho de que los contagios están ocurriendo en otro lugar donde sí puede colapsar el sistema.
Claramente sí lo que vemos es un aumento de la contagiosidad, de la cantidad de casos en la franja etaria de 25 a 40. Claro. Hemos pasado de alrededor de 30 casos día a alrededor de 90 casos día. Esa es la realidad. Hay un riesgo desde el punto de vista hospitalario, no. Sí nos preocupa el tema de la vacuna, y yo agregaría políticamente, me parece que uno de los errores más graves que ha cometido el gobierno es quedarse con una única opción de vacuna. Todas las vacunas son diferentes, tienen distintos requerimientos logísticos, no cubren necesariamente de la misma manera a los distintos grupos de riesgo. Entonces, lo que hoy todos los países están trabajando es en tener la mayor cantidad de opciones abiertas, no solo por cantidad, sino por la diferencia de grupos, de logística que tiene cada una de las vacunas. Todavía lo de Pfizer para mí sigue sin quedar claro, y el gobierno no lo aclaró. Digo, hemos testeado esa vacuna acá. Digo, que no tengamos opciones de muchas vacunas vuelve a demostrar que estamos mirando una película equivocada. Sí, que la Argentina está un poco atrás. Gracias, Jorge Macri, por el contacto. Gracias a ustedes, buenas noches. Claro, y le pregunto entonces a Conrado Stoll a propósito de esto, porque por un lado Carla Bisotti dijo vamos a dar una sola dosis, por otro lado fue esto corregido por Alberto Fernández, ahora salen a buscar la segunda parte de la dosis a Rusia. Hoy el avión salió para allá, el avión de la esperanza, como se militó al principio, pero lo cierto es que hay, no sé, 100.000 vacunados ahora. Doctor, ¿y cómo puede funcionar eso frente a un crecimiento de los contagios? Ese es el punto, Hugo. Una dosis o dos, cuando estamos hablando de 100.000 personas, es irrelevante de todas formas. Puede ser más significativo en el Reino Unido, que es donde tuvieron esta idea originalmente. La desesperación por la gran diseminación viral hizo que dijeran, vamos a vacunar a todo el mundo, no guardemos la segunda dosis, claro. Vacunemos todas las personas posibles. Después vemos si tenemos acceso a la segunda dosis. Acuérdense que no hay cantidad de vacuna. Claro. Lo que decía Jorge Macri recién tiene razón. Hay que tratar de comprar lo que sea. AstraZeneca, había conversaciones nuevas con Pfizer. Lamentablemente la Coronavac de Sinovac, una vacuna china que se hizo en Butantán, mostró un resultado malo, 50% de eficacia. Se habló de 78% hace una semana y habían dado el dato mal. Es 50%. Pero las que sea, tratar de comprar para tener. Ahora, de nuevo, no está estudiado qué pasa cuando te dan una dosis. Se sabe que a los 10 días de la primera dosis la gente hace inmunidad. Pero lo que mostraron los estudios es que tenés que recibir la segunda dosis a los 21 días en Pfizer, a los 28 en Moderna, para tener el 95% de eficacia del que se hablaba. No se estudió qué pasa si solamente te dan una dosis, o si te dan la segunda dosis a los 3 meses, o si la segunda dosis, en vez de ser la de Pfizer que te diste primero, te dan la de Moderna o la de AstraZeneca. Nada de eso ha sido estudiado. Y la sospecha, de hecho, es que si vos te das una sola dosis, vas a tener una inmunidad por un tiempo, pero probablemente no sea duradero. O sea que eso no es una opción. Hay que conseguir millones de dosis y las dos en el tiempo en que fueron estudiados en la fase 3 que se publicó. ¿Estamos en la segunda ola o en el rebrote de la primera, doctor? No te puedo contestar, te digo la verdad. Fíjate vos que Estados Unidos, vos podés decir claramente, es la primera ola. Nunca cayó a cero. Nosotros tampoco. Mirá la curva de Nueva Zelanda, Hugo. Mirá la curva de Islandia. Mirá las curvas de los países que cerraron claramente, que cayeron y después del verano, julio, agosto, en el hemisferio norte, vuelven a hacer un pico. Eso es una segunda ola. Nosotros nunca terminamos de caer. El 20 de diciembre, a fines de noviembre, 4.000 casos. Pero no es que habíamos llegado a 100 casos, 200, 300 por día. Yo diría que estos son brotes de la primera. Estamos en un brote con bastante consolidado, 13.000, 14.000 casos por día de la primera ola. Muertos, ¿no? Pero la solución es, Hugo, el mensaje a la gente, el testeo no es suficiente y con esta cantidad de infectados muy difícil lograrlo. Hugo, la solución es que la gente no se junte, que los padres no se sientan mal de decirle al hijo y a la hija, no vas a esa reunión, no te ves con tus amigos, que se hablen, que estén a la distancia, máscara, que no tengan vergüenza de tener la máscara puesta. Es la única opción que tenemos porque la vacuna va a tardar mucho en darse en escala. Conrado Stoll, gracias por el contacto, siempre suma y mucho, gracias. Y porque saludos a estamos todos. en medio de la pandemia y necesitamos
especialistas como él, que además nos explican otras razones, estadísticas. Y hablando de estadística y de datos y de números, Kachanowski y Martín Tetaz tienen mucho sobre el tema del campo, porque el campo significaba la esperanza, el viento de cola, la soja 600, idas y vueltas en la política del gobierno, restricciones a las exportaciones de maíz, el paro del campo, el gobierno da marcha atrás. ¿En qué termine? ¿Cómo está la situación con el campo, Kachanowski? A ver, ahora recularon, pero tengamos presente qué significa restringir las exportaciones de algún producto del sector agropecuario. En el anterior gobierno del kirchnerismo le habían puesto cupo de exportación, por ejemplo, el trigo. El área sembrada de trigo cayó a la mitad, y hubo que empezar a importar trigo en algún momento. Inclusive se comenta que hubo de contrabando a la noche para que no se enterara la gente. ¿Sí? Se producen más o menos en Argentina 20 millones de toneladas de trigo, 21 millones al año. 6 millones se consumen en el mercado interno, el resto se exporta. No tendría que haber ningún problema para empezar a poner restricciones. Es absurdo. O sea, cuando, insisto con Vallejo, no mira los datos. Carne. Hoy estaba mirando los datos. En el anterior gobierno también se puso cupo y se prohibió la exportación de carne. El stock ganadero bajó 10 millones de cabezas. Eso para que lo estuvimos valorando hoy lo tengo que terminar de pulir. Pero daba que más o menos se perdieron 12.000 millones de dólares por la caída en 12.000 millones de dólares. Es la reserva desesperada que puede estar buscando el Banco Central en este momento. O sea, para que tengamos idea del desastre que se puede hacer. Entonces, acá lo que hay que hacer no es restringir la producción, hay que aumentar la producción. Jorge Macri decía, la torta es la misma y hay más gente. Le diría, mira, la torta es cada vez más chica y hay más gente sentándose, porque el Producto Bruto se viene achicando, ¿sí? O sea, y vos fíjate que tenés inflación en un periodo en el cual hubo inactividad económica prácticamente. Y fuerte caída de la actividad económica. Vos mirás la actividad económica del tercer trimestre de Argentina, cayó un 10% aproximadamente, 10 y pico. Comparé con Italia. Italia, vos sabés que vive mucho del turismo y recibe aproximadamente unos 65 millones de personas que hacen turismo extranjero, ¿no? Que van a hacer turismo. Italia cayó el 5%. España, que recibe como 80 y pico de personas por año de turistas extranjeros, cayó el 8,7% y España está teniendo un mal gobierno inclusive. Te sumo un dato, Roberto. El incentivo que genera hacia adelante todas estas idas y vueltas. Si bien el gobierno ahora dio marcha atrás con lo del maíz, entonces bueno, ahí fumaron la pipa de la paz y no van a suprimir las importaciones de maíz, las exportaciones de maíz, perdón. Bueno, las declaraciones de Cristina primero en La Plata y de Fernanda Vallejos ahora, la decisión del gobierno ahora de empezar negociaciones por, entre comillas, la mesa de la carne, digamos, la señal que da hacia adelante es, mirá que en cualquier momento puede venir alguna restricción nueva. Claro. Y si esa es la señal, entonces ojo que la superficie sembrada también puede caer. Y ojo con empezar a festejar la soja esta de $520 la tonelada, porque ya hoy veía que desde Rosario están achicando nuevamente la estimación de cuánto va a ser la soja cosechada este año. Hay un problema de sequía. Claro, hay una sequía importante. Entonces, la soja que estaban estimando hace 2 meses atrás era 52 millones de toneladas, ahora ya son 47. Y así empezó en el 2018 también. Mes a mes te achicaban la cosecha esperada, claro, hasta que finalmente terminamos cosechando 20 millones de toneladas menos. Y fue una crisis tremenda en el 2018. Eso menos torta y menos alimentos, Federico. Sí, por eso, otra vez, todas estas distorsiones que introduce permanentemente el gobierno, mete la mano al mercado, no arregla en absoluto la economía. ¿Esto le sirve o no le sirve para ganar las elecciones? No, ciertamente no. Perdóname, Roberto, una brevísima interrupción. Ciertamente no, porque además le quedan al gobierno 2 años más todavía después de este año. O sea que no es que es la elección de 2015, que vos decís, bueno, quemamos las banderas, llegamos al 2015 y después ya está porque somos reelectos y tenemos 4 años para... No, claro. Acá al gobierno, si el gobierno se deshilacha en lo económico en los próximos 2 años, no reelige. O sea, podría eventualmente ganar la elección de medio término, sí, pero no podría reelegir. Pero además no puede tener ninguna intención el gobierno en que la inflación sea tan alta. Te diría que hoy la inflación es el talón de Aquiles del gobierno. ¿Por qué?
porque Cristina lo dijo claramente, necesitamos que los salarios y que la inflación sean positivos en términos reales el año que viene. Con ahora, inflación de 50-60% no lo van a hacer, es imposible. Entonces nadie gana una elección con una inflación de 50%. Totalmente, y si la inflación es el talón de Aquiles, también es el talón de Aquiles lo que está pasando en el sur argentino. Recordemos que los mapuches fueron usurpando determinados territorios y hay víctimas, y Florencia Arieto se metió en el tema. Ustedes saben que además de ser una abogada es especialista en estos temas del crimen organizado y la tenemos en línea. Hola Florencia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Mauro? Bueno, tu mirada es en contra de lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad, no solo por las usurpaciones, por las tomas de tierra, que entiendo también en Guernica quieren reflotarse, el narcotráfico como elemento que está detrás, y una situación muy compleja que también es un talón de Aquiles para este gobierno, ¿no? Sí, por empezar, una gestión de Fredes absolutamente cómplice con el delito. Los datos estadísticos nos demuestran eso, un corrimiento del territorio, de todo lo que se venía haciendo en términos de tratar de pacificar y controlar territorios. Vimos 7 muertos en la 1114 en las últimas semanas. Sí, tremendo eso, ¿eh? Narco. Un ajuste de cuentas porque, perdón que hago un paréntesis, Florencia, discúlpame la interrupción, sí. Pero entendamos que esto también se inscribe en la lucha entre el Ministerio de Seguridad de Nación y de Ciudad. Sabina Fredrik ordenó que las fuerzas federales, Gendarmería, salga de la 1114 porque dijo que es territorio de la ciudad y se produjo un ajuste narco con 5, 6 o 7 muertos, ¿no?, en los últimos días. Exactamente, pero aparte es absolutamente irresponsable porque es tan irresponsable que de hecho tanto la Gendarmería como la Prefectura en Zabaleta de 21-24 fueron parte de Cinturón Sur, que fue una de las medidas de Garret. O sea, que el propio gobierno de ellos, el tercer gobierno kirchnerista o el segundo, es el que implementó la descentralización, por decirlo de alguna manera, o la colaboración de las fuerzas federales en los territorios más complicados. O sea que tomó una medida inconsulta, absolutamente apurada, de correr la pacificación o los cuerpos de prevención barrial, como se llama, que se estudió mucho en Río de Janeiro. De hecho, esa cosa de intervenir dentro de los barrios populares justamente para obligar al narco a correrse, ¿no? Porque el narcomenudeo lo que termina distribuyendo asesinatos y sometiendo a la gran mayoría silenciosa que vive allí sometida por narcos y chorros. Pero digo, no solamente eso. También hay un tema que vos hablabas recién respecto de los mapuches. Me parece que hay un análisis que no podemos evitar. Yo los invito, ahora que estamos en vacaciones y tenemos más tiempo, que pongan en Google Temucuicui. ¿Cómo? Que es Temucuicui, que es un territorio de la Araucanía chilena en donde carabineros y tropas de élite fueron a recuperar un territorio tomado por mapuches y fueron expulsados a los tiros. O sea que estamos en presencia de un grupo mapuche que ha tomado parte del territorio soberano, entrenado por la FARC desde el 2013 y con vínculos con Diosdado Cabello. Entonces, eso es lo que quieren importar a Mascardi, porque esas bandas no tienen nada que ver con los pueblos originarios y quienes pacíficamente le reclaman sus derechos. Siempre la nombro a la comunidad Huiritray, que está dentro del Nahuel Huapi, que coadministra de alguna manera con el Estado Nacional ese parque nacional y a los alrededores de Villa Mascardi, pero respeta la bandera, la celeste y blanca, y no discute la soberanía. Jones Walla, que está detenido en Chile, sí, es parte de estos grupos entrenados militarmente para venir a balcanizar la Patagonia Argentina. Entonces digo, ya no es una cuestión de un grupo de encapuchados usurpando, sino que son parte de un elemento que tiene a Chile en un problema gravísimo, porque tienen parte de su territorio de la Araucanía en el sur tomado por grupos que han desconocido al Estado chileno. Entonces digo, las tomas ya... Y lo de Guernica es, la decisión del gobierno de poner en juicio la propiedad privada por su incapacidad para generar políticas habitacionales que impacten positivamente en quienes tienen necesidades. Porque si no se produce y no se genera trabajo, es imposible que se pueda generar algún tipo de política de vivienda. Sí, ¿no? Lo de Guernica es lo que emerge de un iceberg que además conecta con Mascardi, y ya está en línea Diego Frutos. Entiendo que se fue hasta Bariloche para poder dar esta nota. Él es el dueño de La Cristalina, una de las primeras víctimas de estos grupos encapuchados
que no son mapuches, de acuerdo a la propia comunidad originaria de esa zona. Pero además Diego, lo patearon. Diego, cuando yo vi las imágenes de la violencia que sufrió cuando lo identificaron en medio de una ruta, habla de alguien que está jugándose su vida, enfrentando estos grupos y sin ayuda del Estado. Diego, buenas noches. La primera pregunta tiene que ver con tu situación actual, ¿cómo estás? Y por otro lado, ¿por qué conectás lo de Villa Mascardi con lo de Guernica? Hola, buenas noches. Bueno, sí, es así. Está conectado porque la gremial de abogados es la que hacía esta muchachada de encapuchados y es la que en su momento asesoró a la gente de Guernica. En el caso de Mascardi, la persona que viene al territorio y que viene al lugar al lado de mi casa es este personaje, Eduardo Suárez, que es un tercera línea dentro del Montonal, que ha quedado de los 70, jóvenes idealistas de los 70, y bueno, cada 3 los viene a asistir, no solo a nivel asesoramiento legal, sino con víveres, con grupos electrógenos, dado que no tienen ellos. Y bueno, sí, es gremial de abogados, que es unos parásitos que tenemos en Argentina, que se aprovechan de estas situaciones, vaya a saber qué les ofrecen, qué les prometen en el futuro, ¿no? Diego, y recién Florencia Arieto hablaba del peligro de los grupos que están en Chile, conectados incluso con gente de la guerrilla venezolana. ¿Esto vos lo ves en el sur? ¿Hay algún atisbo de esta presencia, de esta organización, entre comillas, criminal? ¿O es algo más local lo que vos viviste allí en Villa Mascardi? No, nosotros acá tenemos el remanente de lo que fue el caso Maldonado, está Matías Santana, famoso de los binoculares, que en su momento fue de falso testimonio. Y el miedo que tenemos los vecinos de Mascardi es que probablemente el año que viene salga libre con Guala en Chile y que puede hacer sus peripecias acá en la Argentina. Entonado, va a venir exacerbado, muy exasperado, porque es su proceder y se toma revancha de todos estos años que estuvo, ¿no? Florencia, mientras mejoramos la comunicación con Diego Frutos, y Federico Andajasi tiene una pregunta. ¿Hay espacio en la Argentina de hoy para que estos grupos criminales, vinculados incluso con el narcotráfico y otros grupos, como vos señalás, puedan ir creciendo o no? Con este gobierno sí, con un gobierno que tiene una vicepresidenta cuyo trasvasamiento generacional son los hijos de los montoneros que reivindican a la guerrilla que ha matado a María Cristina Viola en el 74, que han cometido más de 2.000 crímenes durante un gobierno democrático de su signo político peronista, que creen que legitiman lo que está mal creyendo que hay alguien que hace algo peor y nos pretende igualar todos para abajo. Sí, por eso este año hablaba hoy con la mesa de coordinación de las víctimas de Mascardi, ¿no? La cantidad de dinero, salió una nota periódica, más de 3.000 millones de dólares perdió en turismo, en construcción, tanto el Estado Nacional en la Huel Guapi como cada uno, La Escondida, La Cristalina, el Hotel IOS, el Gas Natural, Rucahueche y todos los lugares que fueron vandalizados, quemados y usurpados por esta banda de sediciosos. Más de 3.000 millones de dólares en total se ha perdido. Y aparte, Bariloche dejó de ser ese atractivo porque en cualquier momento te pueden emboscar. Claro. O sea, por donde lo mires, atenta contra cualquier interés económico y soberano de Argentina. Y no me sorprende que esto crezca porque este gobierno es prodelincuente. Ha liberado las calles a favor de los delincuentes. ¿Federico? Ahora, atención, porque hay una noticia muy preocupante. Recién Frutos comentaba, y Florencia también, ¿no? Cómo son las redes en el sur que están imbrincadas con movimientos en Chile. Pero también hay algo muy preocupante que viene de la frontera norte. Y de hecho hay una nota muy preocupante en el diario La Nación, que la escribieron Hugo Alconada Mon y Santiago D'Apelo, que hablan de que un servicio de inteligencia extranjero alertó que podría haber un atentado islamista en la Argentina vinculado a una acción de Estados Unidos en Medio Oriente.
Ahora bien, lo preocupante de esto, más allá de lo sólida, de la solidez de la información, es que se sabe que este gobierno también tiene muchos funcionarios o allegados muy cercanos al terrorismo islamista. De hecho, Luis Delía varias veces se pronunció a favor de grupos considerados terroristas. Primero, si Florencia, ¿sabés algo de esto en particular? ¿Y cómo ves la relación del gobierno con estos grupos? Tampoco me sorprende lo que decís, Federico, porque han desmantelado la inteligencia estratégica. Moró y todos sus secuaces en un invento de una causa que ellos mismos armaron tratando de lastimar a un gobierno que se había ido, había perdido las elecciones. Desmantelaron todos los convenios que había con la inteligencia, servicios de inteligencia estratégica internacionales que podían prever justamente algún tipo de boleta, como se dice en la calle, de ataque en el marco de otro ataque en Medio Oriente. Tenemos información, y creo que hasta es pública, de medios públicos, que hay células financiadas por Hezbollah en la Triple Frontera. Tenemos los comandos brasileros en vinculación con la Drangheta italiana y con parte del islamismo radicalizado en la zona de Misiones y la parte sur de Paraguay, sur de Brasil. Bala na Cara, Comando Vermelho. Bala na Cara es la más cercana porque es del sur de Brasil, ¿no? De la parte de Allí donde opera también el PSC, el primer comando capital, ¿no? Que es muy peligroso. Pero eso es de San Pablo, en todo caso, y más lejos. Acá te estamos hablando que hay un grupo comando que es narcotráfico, es en combinación con mafia italiana, con islamismo radicalizado. Se llama Bala na Cara, que tiene su constitución en Foz de Iguazú, frontera con Misiones. Y ya hay algunos elementos en Misiones operando. Claro. Hay detenidos que se desmantelaron. La verdad que nosotros tenemos como posición fijar específicamente de acuerdo a los estándares internacionales de la inteligencia estratégica y la inteligencia criminal, porque si no, no tenemos destino en términos de que tanto narcotráfico como el islamismo radicalizado, como el crimen organizado en sí, tráfico sexual de personas, tráfico de personas para explotación laboral y todo lo que conocemos como crimen organizado, nos llevan años luz en inteligencia, en armamento y en disposiciones políticas. Por lo tanto, tenemos un problema grave. Perdóname, parece que fue hace mucho, pero Esteban Ibar Pérez Corradi, autor intelectual, según la investigación del triple crimen, estuvo allí en la Triple Frontera con apoyo, algunos señalan de Hezbollah, en fin, y estuvo, digamos, durante el gobierno kirchnerista. Ahora, yo le quiero preguntar a Frutos sobre el día a día, porque entiendo que él está amenazado de muerte y sufrió una golpiza hace pocos días. ¿Cómo te encontrás vos y cómo enfrentás esta amenaza de estos grupos encapuchados, Diego? Bueno, sí, como consecuencia del PISA, el juez tomó una orden de arresto de 500 metros, donde ellos realmente no pueden acercarse a menos de 500 metros de la Cristalina, que es mi lugar, y yo los tengo al lado del cerco. No están cumpliendo esa sentencia judicial y me viven provocando continuamente, no cumpliendo. Yo ya no sé cómo tendría que proceder, si soy yo el que se tiene que ir, porque los famosos 500 metros de restricción que le ha impuesto el juez no lo están cumpliendo. Bueno, nada, el gobierno nos viene hablando de las famosas de diálogo, que no hemos ido a la última mesa. Nosotros queremos asistir a ninguna otra mesa nueva si no está el cese de la comisión de delito. Nos vamos a sentar una vez que esté desalojado o que nos digan cómo va a ser el desalojo, porque estamos hartos de que todo esto sea un franeleo como para navegar el tema y no solucionarlo. Está clarísimo. Déjame agregar algo, Hugo, disculpame respecto a esto. Hay un fallo de casación que salió la última semana de diciembre, que era el fallo que necesitaría el juez Zapata para emitir la orden de desalojo en busca de un respaldo que se entiende por la complejidad del caso, que tiene que ver con no solamente revocar un sobreseimiento de los usurpadores, o sea que le revocaron el sobreseimiento y le pidieron a la Cámara de Roca que emita un nuevo fallo, no sobreseyéndolos porque está vinculado con la usurpación, o sea que no son víctimas, sino también confirmando que el Nahuel Huapi y alrededores, o sea, el Nahuel Huapi como Estado Nacional, porque es un parque nacional, pero los alrededores, las casas como la de Diego y demás,
han sido usurpadas y deben ser restituidas. Por lo tanto, no hay excusas para emitir el desalojo. Y si es necesario que el ejército de montaña, que conoce el territorio, colabore en el contorno para que alguna fuerza federal ejecute el desalojo, lo tiene que hacer. Y también advierto que los defensores de los usurpadores están instalando la idea de que no les conviene que el juez desaloje en búsqueda de un nuevo muerto. Fíjense qué elocuente que son esta banda de usurpadores delincuentes, que cuando fueron al pull-off de Chubut, terminó fallecido Maldonado. Cuando fueron a Villa Mascardi, terminó fallecido Nahuel, que quisieron armarlo como un gatillo fácil y fue un enfrentamiento porque estaban armados. Ellos bajaron de la montaña a emboscar a los albatros y eso es un fallo de casación que así lo dice, no lo dicen las víctimas de Mascardi. Hay que estar muy atento. Que no vaya a hacer cosa que busquen un muerto. Hay que desalojar porque hay un delito que se está cometiendo. Florencia Arieto, Diego Frutos, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, tenemos mucho más. Mirá, aquí Roberto Kachanowski, ya hacemos en instantes un cierre en lo económico. Digo, hay mucho para hablar con Martín Tetaz, por supuesto está Federico Andajasi. Mientras tanto, te contamos que los Haroldos son vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bueno, Roberto, ¿cuál es un cierre después del dato duro del 4% de inflación en diciembre? No, bueno, a ver, la inflación obviamente es un 4% mentiroso, es mucho más grande por los controles de precios, etcétera, lo que estábamos comentando antes, qué tipo de cambio. Pero yo insisto, y con mi cierre fundamental es este. El problema económico argentino es el emergente de un problema esencialmente político y ese problema político viene de una competencia populista. La democracia se transformó en una competencia populista de la cual salimos de la cultura de trabajo y fuimos a la cultura de la dádiva. Mientras no se cambien esas cosas, no hay grupo de economistas que pueda resolver el problema de la Argentina, a mi juicio. Este es un problema no de los economistas. Es un problema de la cultura de la dádiva. Los valores que hoy imperan en la sociedad. ¿La cultura de la dádiva, Martín? Sí, tal cual. Es una cultura insostenible en este contexto, Hugo. La inflación se aceleró dramáticamente en los últimos 3 meses. Es cierto, el gobierno prefiere mirar la foto de todo el año, pero acá no te sirve de nada. Es decir, el auto está acelerando la velocidad y a veces se está poniendo una velocidad que es inmanejable. Si vos vas a 180 kilómetros por hora, de nada te sirve decirle a tu acompañante que arrancaste en realidad en promedio en la última hora vas a 100. Digamos, el problema es que estás pisando mucho el acelerador y vas a chocar. Y la economía argentina no puede, si vos mirás el nivel de la inflación de los últimos 3 meses, está arriba del 50%, más cerca, si mirás todos los precios de la economía no regulados por el gobierno, más cerca del 60%. Y esa es una velocidad absolutamente insostenible en el esquema económico del gobierno para los próximos meses. Kachanowski, para cerrar. Para cerrar, no, bueno, suscribo lo de Martín. Y lo que me preocupa, insisto una vez más, es la gran deuda que tiene el Banco Central con los bancos. Este es un tema que pocos conocen, pero los que somos economistas sabemos que es una bomba de tiempo fenomenal. Recuerdo, el presidente en campaña decía, voy a bajar la tasa de interés de la LELIQ porque la TIMA, que no sé qué historieta, y le voy a subir a los jubilados. Bueno, pagó más intereses este año que el año pasado en tasa de LELIQ, en el monto total, y encima licuó a los jubilados el salario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mirá. Tenemos mucho más programa. Nos vamos a meter en el tema de la educación. ¿Vuelven o no vuelven las clases?